Dame la siguiente. Algunos dicen, pero existen en la Biblia versículos donde dicen que Jesucristo es Dios. Déjeme decirle, parece, pero no es. Parece, pero no es. Dame el primer texto. Hay una premisa, que la gente ve lo que quiere ver. La gente ve lo que quiere ver. Y ha encontrado en la Biblia algunos textos donde ellos quieren ver que allí dice que Jesús es Dios y así lo predican porque ellos lo ven allí. Inclusive torciendo las escrituras porque ellos no solamente hacen de Jesucristo Dios, sino que Él es el creador del mundo, Él es el Padre, Jesucristo es el Padre. Y eso es más lejos de la realidad no puede estar. Porque ¿cómo mi hijo va a ser padre de sí mismo? O sea, por la simple lógica es simplemente absurdo. Bueno, es parte de no conocer a Dios, ¿no? Además de los principios que estábamos viendo, uno de los principios que tiene Dios es el único que tiene inmortalidad. Mire, eso es básico. El único, todos los demás tienen inmortalidad. El otro que tiene actualmente, dice que resucitó para no volver a ver muerte, es Jesucristo. Resucitó para no volver a ver muerte, pero ya vio la muerte. ¿Okay? Dios tiene la potestad de dar vida y quitar la vida cuando Él quiera, a su creación. Dar vida y quitar la vida cuando quiera. ¿Ok? Entonces, esos son principios básicos que nosotros tenemos que conocer. Bien, Tito 2:13. Señor, ¿qué texto? Cuando usted quiera pelear con un Jesús solo, llegue aquí a este texto. Es que allí dice clarito que Jesús es Dios. ¿No lo ve? Está clarito. Ese es el problema. Pero hay un concepto aquí que quiero que entendamos, porque aquí hay varias cosas que necesitamos entender. El texto dice, Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Si usted toma ese texto así solo, usted dice, Jesús es Dios. Le pregunto, ¿Pablo escribió su carta así, por versículos y capítulos? No. Pablo escribió una carta y luego se dividió, la dividieron en capítulo y versículo. Pero eso no estaba así. Esa carta de Pablo, tenemos que ver qué fue lo que pasó, inclusive con las comas, inclusive con los acentos, porque en el idioma del que se escribió no se usan acentos, no se usan comas, no se usan minúsculas, todo se escribe en mayúscula y todo se escribe pegado. Y hay que tener claro qué es lo que dice ese versículo. Ese versículo usted tiene que leerlo completo, no aislado. Vamos a ver varias cosas que hay en ese versículo. Entendámosla, por favor. Mire, en ese versículo hay dos cosas. Nosotros estamos aguardando dos cosas. Estamos esperando que sucedan dos cosas. Número uno, la esperanza bienaventurada. Y número dos, estamos esperando a Jesucristo. ¿Cierto o falso? Usted está esperando la esperanza bienaventurada y está esperando a Jesucristo, que va a venir de los cielos a buscar a su iglesia. Ok. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a hablar primero de la esperanza bienaventurada. Vamos a ir parte por parte. Vamos a ir con calma para que comprendamos esto. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Allí mismo en Tito, el apóstol explica cuál es la esperanza bienaventurada. Tito 1:2 dice, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Esa esperanza bienaventurada es la vida eterna. Dios nos prometió vida eterna. Y Tito 3:7. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, un día obtener la vida eterna.
Y esa es la esperanza de la cual está hablando Tito 2:13. Aguardando la esperanza, el primer versículo que pusimos. Aguardando la esperanza bienaventurada. Esa esperanza bienaventurada es la vida eterna. Por eso dice en 2 Timoteo 1:10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esa vida que sacó a luz Jesucristo habla de la vida eterna. Tito 2:13. ¿Quién es? Oiga la pregunta. ¿Quién es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador? Jesucristo. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador es Jesucristo. Cuando Dios se manifestó, cuando Dios hizo, creó, formó, engendró, el término que usted quiera usar allí, que Jesucristo apareciese en el vientre de María, eso fue glorioso. Y aquí no le está diciendo que Jesucristo es Dios, sino que Dios, que es el Salvador, esa manifestación se llama Jesucristo. Mire, este es un asunto de leerlo con la pausa de vida. Si usted lee rápido y dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, usted entiende allí que Jesucristo es Dios. Pero si usted lee, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, allí se da cuenta de que está hablando que Jesucristo es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a verlo con más detenimiento. Vamos con calma. Esto es de paciencia. Hay una promesa. La promesa que nosotros estamos esperando, que Jesucristo se manifieste, que Él venga por su iglesia. Eso es lo primero que va a ocurrir. Usted, lo primero que va a ver no es a Dios. Al primero que usted va a ver es a Jesucristo. Y usted está esperando de los cielos a su Hijo. Amén. Y saldremos a recibirle en el aire. Eso es lo que usted está esperando. Así dice la Biblia. Amén. Luego, después, en el futuro, nosotros seremos presentados ante Dios. Eso es diferente. Pero ahorita usted está esperando que venga de los cielos Jesucristo. Eso es y si no lo estaba esperando, empiece a esperarlo. Porque la Biblia dice que tenemos que esperar de los cielos a Jesucristo. Él es el que viene por la iglesia. ¿Ok? Entonces, Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí está hablando Jesucristo. Nosotros estamos esperando que Jesucristo se manifieste. Estamos esperando que Jesucristo se manifieste. Y Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Jesucristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estamos esperando que Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nosotros estamos esperando la manifestación de Jesucristo. Además de que la creación entera está esperando otra manifestación. ¿Cuál? La manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces no es un solo evento que va a ocurrir. Ahorita estamos esperando la manifestación de Jesucristo. Para entender un poco más, vamos a volver a desglosar. Aquí en Tito, en la carta de Tito, Pablo hace un énfasis que Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Este énfasis está aquí desde este versículo. Dice, nuestro gran Dios y Salvador.
y que no está referido a Jesucristo. Mire Tito 1:3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Según este texto, ¿quién es nuestro Salvador? Dios. Y aquí sigue siendo Dios. Nuestro Salvador sigue siendo Dios allí. Vamos a ver otro texto, ahí mismo en Tito. Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mire el concepto que se mantiene en la carta a Tito. Dios nuestro Salvador. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, si yo lo digo así, de Dios nuestro Salvador, o lo digo, la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿quién es el Salvador? Dios es el Salvador. Amén. Bueno, porque si lo leo contrario, aparece otro Salvador. ¿Quiere ver? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, esa pausa le pone otro significado. ¿Cuál fue la bondad de Dios? Mostrarnos, darnos el Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Jesucristo. Y no es incorrecto. Estoy haciendo la pausa y aparece el otro Salvador y no es incorrecto. En la misma carta a Tito, Pablo también hace énfasis en que Jesucristo es nuestro Salvador, sin ser la misma persona. Vamos a verlo. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aparece ahora Jesucristo como nuestro Salvador. Y en Tito 3:6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Esto no es una contradicción. Hay 3 versículos que dicen que Dios es nuestro Salvador y 2 versículos que dicen que Jesucristo es nuestro Salvador. No es una contradicción ni es la misma persona. Dios nos salvó por medio de Jesucristo. Ambos intervienen en nuestra salvación. Dios nos salvó por medio de Jesucristo. Y eso lo va a encontrar en un montón de versículos en la Biblia. Justificados pues, Romanos 5:1, justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un por medio, hay un a través de. Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Jesucristo, tenemos entrada a Dios por medio de un mismo Espíritu. Por medio de, a través de. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo que Él es la puerta, el que por mí entrare, por medio de? Para nosotros poder llegar al Padre, hay que, obligatoriamente, tiene que ser por medio de Jesucristo. Obligado. Ok. Hay que tener cuidado. La hermana está planteando, ciertamente, cuando el cuidado que tenemos que tener a la hora de hablar, cuando dirigimos o predicamos. ¿Por qué? Porque podemos decir, Dios nos salvó. Y más adelante decimos, Jesucristo nos salvó. Y las dos cosas son correctas. Pero si yo las mezclo, estoy diciendo que Jesucristo es Dios. Entonces yo debo ser claro a la hora de hablar y debo decir, Dios nos salvó por medio de Jesucristo. Juan 3:16 es Dios el que envió a su Hijo a salvar a la humanidad. Entonces nosotros tenemos que ser claros a la hora de hablar. Dios nos salvó por medio de Jesucristo. El autor de la salvación es Dios. ¿Y cómo la ejecutó? La ejecutó por medio de Jesucristo. Quien murió en la cruz del Calvario fue el Cordero de Dios. Dios
nos salvó por medio de Jesucristo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, Él es Jesucristo, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Separarlo y mantenerlo separado es causa de que algunos se confundan. Y es lo que está ocurriendo. ¿Okay? Nosotros tenemos que ser claros a la hora de hablar. Es por medio de Jesucristo. ¿Ambos son nuestro Salvador? Sí. Dios nos salvó y nos levantó un Salvador que es Jesucristo. ¿Amén? Esto no significa de que haya dos dioses. Para nada. Porque hay quienes han querido tildarnos de dualista. Entonces, bueno, si Dios nos salvó y Jesucristo también nos salvó, entonces tenemos dos dioses. No, nosotros no somos dualistas. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Y ese Dios se proveyó de cordero para hacer la redención de la humanidad. Aparece en la Biblia esta expresión, en toda la Biblia aparece 9 veces, nuestro Salvador. En primera de Timoteo 1:1, en primera de Timoteo 2:3, en segunda de Timoteo 1:10, en Tito 1:13, en Tito 1:4, en Tito 2:10, en Tito 3:4, en Tito 3:6 y en Judas 1:25. 9 veces aparece la expresión nuestro Salvador. ¿Qué pasa con eso y a quién se refiere? Y todas, con excepción de Judas, que no era el apóstol Pablo, todas cartas escritas de Pablo. Habla de nuestro Salvador. Ok. Diga, hermano. Claro, no se puede confundir la fuente con el medio. Así es. No debemos confundirlo. Pero ellos hacen una mezcla allí tremendo. De estas 9 veces que aparece esta expresión nuestro Salvador en la Biblia, 6 veces se refieren a Dios y 3 veces se refieren a Jesucristo. De las 9 veces, 6 veces se refieren a Dios y 3 veces se refieren a Jesucristo, sin que esto se constituya en un problema ni que sean la misma persona. Porque en Lucas 1:69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Dios nos levantó un poderoso Salvador. Fíjese que no dice todopoderoso, dice un poderoso Salvador. Y ese poderoso Salvador que Dios levantó es Jesucristo, cumpliendo así la promesa que Dios había dado de que Él iba a salvar al pueblo. Volvemos a Tito 2:13 entonces. ¿A quién está usted esperando? Que venga de los cielos Jesucristo. ¿Y quién es su Salvador? Tanto el uno como el otro es Salvador. Pero esta expresión en Tito 2:13 que dice, nuestro gran Dios y Salvador, se refiere al Padre. Haga una pausa. Si usted lee, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, usted entiende que ahí dice que Jesucristo es Dios. Pero si usted hace la pausa correcta, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, usted se va a dar cuenta que esto que dice acá tiene que ver con esto que está aquí arriba, la manifestación gloriosa de Dios. ¿Quién es la manifestación gloriosa de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el producto de la manifestación de la gloria y el poder de Dios. La manifestación gloriosa de Dios es Jesucristo. Cuando Dios hizo ese evento milagroso y se manifestó en María, entonces apareció Jesucristo. Mire, inclusive hay partes, aunque no esté el punto, hay que leerlo con pausa. Cuando hay pausa, más ligero, pero hay partes que no está puesta la pausa. Usted tiene que hacer la pausa. Por ejemplo, a los que creen en su nombre echarán fuera demonios. Así leen por ahí algunas doctrinas.
A los que creen en su nombre echarán fuera demonios. Entonces, los trinitarios, como no creen en su nombre, entonces no echan fuera demonios. Mentira. Ahí dice, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. A los que creen, ahí hay una pausa. Si la persona cree que Dios le va a respaldar, va y le dice a ese demonio, te vas en el nombre de Jesús, y sale corriendo el demonio. Porque lo cree. Entonces, hay que hacer las pausas normales de lectura. La I es una separación, sí. La I en algunos textos se constituye en separación. Además que en la Biblia aparece doble separación en algunas oportunidades. Aparece la coma que hace un espacio y al lado de la coma una I. Que normalmente ahorita en el texto actual, si usted pone coma, no pone I. Pero gramáticamente es permitido en la Biblia. Está una coma y una I al lado y pasa. ¿Okay? Hace una doble pausa allí. Bien, Dios se manifestó con su poder. Oiga bien esto. Dios se manifestó con su poder por medio de su Espíritu en el vientre de María. Y el resultado es el advenimiento, la aparición de Jesucristo, el Hijo de Dios. Se hizo visible el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa manifestación, ese momento especial, glorioso, en el cual Dios hizo ese milagro en el vientre de María, dio como resultado a Jesucristo. Por eso dice allí, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Ese resultado de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador es Jesucristo. Entonces, primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Entonces, aquí no dice que Dios se convirtió en carne. Aquí no dice que Dios se convirtió en carne. Dice que Dios se manifestó en carne. Es diferente. Se manifestó en carne. Y vamos a dejarlo allí, en ese texto, porque la explicación tiene varias láminas, 3, 4 láminas, para regresar después a Tito 2:13. ¿Ok? ¿Qué quiere decir cuando dice Dios se manifestó en carne? Allí no dice que Dios se convirtió. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia donde Dios se manifestó en algunas personas para que usted vea lo que quiere decir este texto.